Bueno, buenos días. El día de hoy tenemos el placer de estar con Nicolás Lemus, director ejecutivo de Forge, y el día de hoy él nos va a acompañar para esta entrevista que vamos a realizar de cómo los impuestos y principalmente el sector tributario implica hoy en día en las empresas y cómo los empresarios se ven afectados y tratan de navegar en esta situación. Pues fue interesante entender que cuando uno tiene, por ejemplo, un contrato de 10 millones de pesos, ahí usted de una tiene de entrada que quitarle 1.900.000 pesos, porque usted con esos 10 millones solamente, pues digamos que se supone que los tiene para operar, pero poco a poco las cosas van disminuyendo, entre ellos los márgenes. Entonces, de alguna manera es entender que siempre en cada cosa que uno de alguna manera realice, cualquier actividad que uno realice, por lo menos en nuestro caso en Forge, como nosotros estamos prestando un servicio, ¿cierto?, a ciertas empresas, pues de alguna manera siempre le van a cobrar a usted el IVA. Entonces, pues fue un choque interesante con la realidad de entender pues que cada vez el margen iba a ser menor, por ende tocaba ajustarnos un poco más, por ende tocaba pedir de pronto porque nosotros trabajamos con el presupuesto de las empresas, entonces pedir un presupuesto un poco más elevado para que los márgenes no nos afectaran tanto. Sí, yo considero que sí, realmente, pues más que todo cuando las empresas están en etapa temprana en donde cada peso cuenta y sobre todo donde usted sabe que sí, obviamente digamos que no siempre en todos los casos la DIAN le cae a usted y le dice como bueno, ya se voló estos topes, ya no necesariamente, pero si uno quiere montar digamos que unas bases sólidas para un proyecto de escalabilidad, si usted sabe que eso es algo que es lo que usted se va a dedicar, de alguna manera tiene que empezar recolectando ese IVA porque si no más adelante usted después se lo van a cobrar cuando usted reporte sus estados financieros. Entonces yo creo que sí es importante entender que a los emprendedores más que todo en etapa temprana sí les afecta porque en este momento lo que ellos necesitan es caja, realmente es caja para operar, es caja para empezar a crecer, pero de alguna manera si usted tiene como un pequeño porcentaje que es obligatorio, es casi como un costo fijo, que usted va a tener siempre que descontar pues de los ingresos que usted tenga, pues es un poco más complicado ese crecimiento, pero pues es de paciencia. Sí, es tan sencillo como lo siguiente. Forge nace como una plataforma para entender que los estudiantes o las personas realmente que tienen capacidades o cualidades que realmente pues, no se han graduado de la universidad y demás, efectivamente pueden generar ingresos y experiencia mientras estudian, mientras que también hay empresas que están buscando de alguna manera un modelo costo eficiente para realizar ciertas tareas cotidianas, pero que no tienen el tiempo, perdón, y necesitan delegar. Entonces ahí es muy importante entender que la visión tributaria de esto no solamente, digamos, cubre la parte contractual con el cliente, sino también inclusive con los estudiantes, entendiendo que de alguna manera para el estudiante es mucho más atractivo recibir unos viáticos por contrato voluntariado o por prestación de servicios, donde pues ahí es donde lo único que les reduce un poco es la seguridad social, pero no hay ningún tipo de retención en la fuente, no hay ningún tipo como de impuesto que a ellos de alguna manera como que los haga bajarse de lo que nosotros les estamos prometiendo que van a ganar. Entonces de alguna manera, como venía mencionando al principio, una estrategia para nosotros sobrellevar esa carga impositiva es a veces de alguna manera reducir lo que se le paga a los estudiantes, aumentar un presupuesto porcentual o en algunos casos disminuirlo considerando la carga operativa del contrato. Y si nos toca afectarnos a nosotros en utilidades, de alguna manera, que es lo que Forge tiene para vivir, para pagar gastos administrativos, licencias, en fin, eh, mejor dicho, se trata mucho de cuidar realmente los márgenes y entender que muchas veces es mucho más atractivo decir 10 millones de pesos más IVA que 10 millones de pesos incluyendo el IVA. El consejo que yo le daría a los pequeños emprendedores es que todo es un proceso y tributariamente usted siempre va a tener unos topes. O sea, me parece que si usted, por ejemplo, no genera ingresos hasta 62 millones de pesos, no tiene que declarar renta. Y en algunos casos usted puede manejar, digamos que esas operaciones como una persona natural. Lo que pasa es que ahí usted no tiene ninguna seguridad jurídica, no tiene ningún tipo de respaldo, ¿sí? Y de alguna manera a usted lo van a terminar clavando, siempre, en todos los casos. Entonces, ¿qué es lo que yo recomiendo? Ser muy cuidadoso con la contabilidad, ser muy cuidadoso también con los márgenes que usted maneja, porque no siempre vender al principio significa ser rentable. Muchas veces usted tiene que vender para
tomar una base, de alguna manera un cierto capital para después uno utilizarlo para apalancarse, reinvertir la mayoría de cosas, porque en algunos casos yo no digo que la carga tributaria se coma todo el margen, pero sí es importante más que todo en un país donde usted hoy en día le cobran por todo. Entonces mi consejo es ese, tomarlo como un proceso, buscar la formalización cuando pues finalmente su contabilidad lo determine, cuando sus ingresos mensuales lo determinen como emprendimiento, como empresa, o si está, digamos que está en una sociedad, equilibrar muy bien, por ejemplo, si Juan Manuel es mi socio, equilibrar muy bien, digamos, a quién le entra cierta cantidad de plata me entra a mí, para que de alguna manera la carga impositiva para los dos se reparta entre los dos y no necesariamente en una sola persona, que pues es quien termina supremamente grabada. Entonces yo creo que informarse muy bien, informarse también sobre las cosas y los riesgos que tiene no recolectar impuestos desde el momento número uno, y pues sí entender que todo es un proceso y que todo es de paciencia y que pues al final los impuestos es casi igual de inevitable que la muerte.